Esta vez compartiendo un espacio que llamaré Pan de Vida. ¿Por qué llamo a este espacio Pan de Vida? Porque en el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 35 en adelante dice, Jesús les respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero ustedes no han creído en mí, a pesar de que me han visto. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Básicamente vamos a comenzar a tener este espacio para que aquellos que el Padre le da a Jesús vayan a Jesús. A través de estos mensajes, aquellos que son conscientes de su necesidad del pan de vida irán a Jesús, tomarán el pan de vida, creerán en él y nunca más tendrán hambre, nunca más tendrán sed. Hoy quiero compartir, pues además del versículo clave donde Jesús dice, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca volverá a tener hambre, el que cree en mí no tendrá sed jamás. Yo quiero, como este es el primer episodio, pues me gusta empezar con lo que tiene que ver con la Biblia. Mi testimonio personal se trata de que a los 11 años yo tuve la inquietud de leer el Nuevo Testamento. No estaba siendo inducido, ni persuadido, ni acosado, nada. Simplemente fue un impulso interno que yo tuve. Y a los 11 años quise leer el Nuevo Testamento y lo hice, efectivamente. Hoy entiendo que eso no era un impulso natural. Eso era algo que el Espíritu de Dios estaba haciendo en mi vida. Y, y por eso me gusta esta reflexión, porque lo que les voy a compartir me muestra ese espejo de cuando sabemos que hay algo escrito, pero además de lo que está escrito, yo debo dar un paso, debo tomar un camino, debo llegar a ese horizonte que está descrito en aquello que yo he leído. Y a los 11 años yo había leído, pero yo seguía buscando ese camino, yo seguía buscando respuestas. Entonces caminé por algunas sendas espirituales, pues obvio estaba en mi religión familiar, en la religión popular, la religión en la que pues simplemente crecí, era la religión que me circundaba, era la religión de la que todos hablaban y pues esa era la que conocía. Pero además de la religión, también caminé con el rosacrucismo, con la nueva era, con la magia blanca, con una cantidad de cosas que pues se me mostraron muy llenas de luz, pero todas eran ramas del ocultismo. Tuve una experiencia espiritual que hoy no es el caso de escribir, pero a raíz de esa experiencia espiritual, que fue una mala experiencia espiritual, por cierto, asustadora, eh, a través de esa experiencia busqué ayuda y me ayudaron llevándome a la palabra de Dios. Pero no solo eso, sino que a través de la palabra de Dios llegué a Jesús, llegué a Cristo, al Mesías. Y ahí empecé ya el camino de salvación. Empecé un proceso con altos, con bajos. Y aquí estoy. Y yo simplemente quiero compartir así de una manera lo más sencilla posible esto, porque yo sé que esto le va a ayudar a muchas personas. En Juan capítulo 5 versículo 39 dice, voy a leer 39 y 40. Ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Qué palabra tan tremenda esta. Jesús le está hablando a los judíos. Allí hay judíos en el contexto de esta lectura. Hay judíos, los creyentes, pero hay líderes judíos. Y Jesús le está hablando a la multitud y les está diciendo, miren, ustedes escudriñan las escrituras porque creen que allí está la vida eterna. Pero Jesús le estaba aclarando algo a los judíos, les estaba diciendo en otras palabras, miren, ustedes escudriñan las escrituras,
pero ustedes sienten que solo con leer los rollos, solo con leer la Torá, solo con leer la ley y los profetas, eso los llevará a la vida eterna. Y les hace una aclaración, pero las escrituras me señalan a mí. En otras versiones dice, ellas hablan de mí. Entonces Jesús les está diciendo algo, tanto que han leído y no han podido entender que al frente de ustedes está el protagonista de las escrituras. Y esta parte me parece más tenaz. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. ¿Cuántos de ustedes, los que me ven o me oyen en este momento, asisten a una iglesia, tal vez son miembros de algún tipo de, no sé, de estudio bíblico o de grupo académico teológico, lo que sea? Muchos dirán, así yo leo la Biblia o normalmente yo veo por internet las enseñanzas de este maestro, de este predicador, de este teólogo, de este ministro, de quien sea. La pregunta es, ¿y tú ya te acercaste a Cristo para tener esa vida? Normalmente cuando vamos a las escrituras, aunque no lo digamos de manera consciente o no lo estemos reconociendo, estamos en una búsqueda de eternidad, estamos en una búsqueda del poder superior, de entender el concepto de Dios, de buscar la salvación. Y es muy tentador amañarse con este libro, es muy tentador decir, yo lo leo, yo me sé muchas partes de esto en memoria, ya sé interpretar muchas de las cosas que están aquí escritas. Es muy tentador decir eso, es muy tentador sentirlo, pero yo vengo aquí para dejarte una pregunta básica. ¿Tú ya te acercaste a Cristo, al Mesías, a Jesucristo de Nazaret, aquel a quien apuntan todas las escrituras? Jesús varias veces dijo, de mí hablan la ley y los profetas. Entonces, no te conformes solo con decir que tú lees la Biblia. No te conformes con decir solamente que tú tienes una aplicación en tu celular donde te llega un texto o una reflexión bíblica y ya. Y es como el único momento de iluminación que tú tienes. Y dirás, pero no es contradictorio. ¿Acaso los predicadores no nos llevan a que confiemos en la escritura y que leamos la escritura? Sí, por supuesto. De hecho, mi primer acercamiento en mi historia personal fue el Nuevo Testamento. Pero cuando viví lo que viví a los 17 años y las subidas y las bajadas y las curvas y todos los errores, aciertos y desaciertos, yo entendí que yo tenía que acercarme a Él. A Él lo experimentamos. A Él lo podemos tener en nosotros. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es necesario nacer del agua y del espíritu, enseñó Jesús. También dice Pablo, por ahí en la carta a los Efesios hay una frase que dice, para que por la fe Cristo viva en sus corazones. Es decir, necesitamos unirnos a Él, necesitamos nacer de nuevo por medio de Él y necesitamos que Él more en nosotros. Necesitamos experimentarlo. Acércate a Jesús. No te quedes solo con, es que yo leo la Biblia, escucho un devocional de X o Y autor, veo por YouTube a X o Y predicador, pero tu vida está consagrada a Él. O tú solamente después de leer la Biblia o escuchar o ver por internet algo, sigues viviendo a tu manera. Yo te desafío a que tú te dejes desafiar por esta palabra que Jesús dijo. Ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Conozco muchas personas que están dispuestas a escuchar una lectura bíblica, están dispuestas a leer la Biblia, están dispuestas a ver por internet predicaciones, enseñanzas, están dispuestos a estudiar textos de teología,
o a leer a ciertos autores espirituales que mencionan a Jesús o que compilan las mejores enseñanzas de Jesús y te enseñan a aplicar esas enseñanzas en la vida diaria. Pero la pregunta es, ¿tú estás teniendo comunión con Jesús? ¿Puedes tú decir hoy, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí? ¿Puedes tú decir que la esencia del Mesías está dentro de ti? Porque Él es la vida eterna, Él es la salvación, Él es el pan de vida. ¿Puedes decir que tú comes el pan de vida diariamente? Hay una línea muy delgada entre tener a Cristo de manera intelectual y tener a Cristo de manera real. Cuando tú solo lees, cuando tú solo ves videos, pero no está pasando nada en tu vida y tú no rindes tu vida a Jesús, tú solo tienes a Cristo en tu mente. Tienes a Cristo en tu intelecto, Él es parte de una función cognitiva en ti, ¿sí? Sí se puede expresar de esa manera. Tu fe está en un plano cognitivo, pero tú no tienes a Cristo en tu vida de manera real. Y yo te animo a que tengas a Cristo de manera real en tu vida y a que tú seas de Cristo de manera real, que Cristo sea tu vida, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Te animo a que ores conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, hoy quiero pedirte perdón, perdón por mis pecados, pecados de los que soy consciente, pero también sé que hay pecados de los que no soy consciente. Te pido que por favor tú me limpies, tú me sanes, que tú me salves, Señor Jesús. Ayúdame a caminar contigo. Revélate por favor a mi vida. Enséñame a apartarme de todos mis pecados. Enséñame cuáles son los pecados o las cosas de las que me tengo que arrepentir. Ayúdame a nacer de nuevo, Jesús. Yo quiero comer el pan de vida. Ya no quiero vivir yo, Jesús. Quiero que vivas tú en mí. Gracias por escucharme, Señor. Amén. Yo sé, conozco y experimento al Cristo que predico. Y si tú acabas de orar conmigo de manera sincera, el Cristo que yo predico, el que yo experimento, el que me salvó y está salvando a miles y miles y millones lo están experimentando, ese Jesús de Nazaret tocará tu vida y va a empezar a transformar tu vida. Y tú vas a experimentar lo que es nacer de nuevo y te convertirás en un discípulo de Jesús y comenzarás a experimentar la vida eterna, el reino de Dios. No te desconectes de esta serie. Voy a estar predicando con el favor del Señor una vez a la semana, solo enfocado en Jesús. Yo quiero presentar el pan de vida como misionero, como predicador, como pastor. Eh, yo toco muchos temas que todos salen de la palabra de Dios y son temas que todo el mundo necesita, como padre, como madre, como esposo, como esposa, como hijo, como inversionista. Hay muchas cosas que están en la escritura, muchas, pero una me urge que todo el mundo la escuche, no solo mis hermanos de la congregación, sino personas de distintas iglesias, religiones, lenguas, naciones, etcétera. Una cosa me urge, predicar, anunciar y que sea escuchada, y esto es Cristo, Jesucristo de Nazaret, el pan de vida. Por favor, sigue orando a Jesús, síguele pidiendo que se revele a tu vida, sigue leyendo tu Biblia, tus libros de teología, en lo que estés. No conozco qué estás leyendo, pero está bien. Simplemente te recomiendo que cada vez te vuelvas más bibliocéntrico si quieres conocer a Jesús realmente.
pero tienes que empezar a orar, a hablarle a Jesús y decirle que te impregne y decirle que su vida sea tu vida y que ya no vivas tú, sino que viva Él. Gracias por ver este video, por escucharme y espero que Cristo mismo transforme tu vida como lo hizo conmigo, como lo hace con muchos. Que Jesucristo de Nazaret te salve y que tú empieces a vivir el plan que Dios tenía para ti. Dios te bendiga y quedamos pendientes para la próxima semana.